Alicia Chartica, nuevamente por aquí para crearles este video y trabajar un poco lo que es la importancia personal, el limpiar esa parte de la importancia personal, que es lo que yo les voy a explicar ahorita. Pero antes vamos a hablar aquí con los abuelitos. Vamos a abrir el círculo sagrado. Te convocamos, Gran Espíritu, en este círculo sagrado. Solicito tu asistencia junto a mi chasca, a mi nahual, a mi ser, a mi espíritu. Convoco también al abuelito Nina, al abuelito Fuego, para que nos traiga la fuerza, la voluntad en el hacer. Abuelito Viento, abuelito Guay, tráeme la inspiración para poder llevar una información a aquellos que vean este video, que llegue el conocimiento de lo que quiero transmitir. Abuelita Yacubamba, abuelita Agua, gracias por permitirme fluir dentro de mis aguas internas para ir sanando también. Madrecita Pachamama, que siempre te convoco, madre, aquí estás conmigo, los árboles, los pájaros, la tierrita, a mi estrella, mi luz, mi chasca, mi nahual, junto con Taita Inti, que me da la luz y me protege, y los protege a todos los seres que están aquí sobre la madre tierra. Y nuestros ancestros. Bueno, y con esta apertura vamos a conversar un ratito sobre el arte de la importancia personal, el arte de limpiar pues esa importancia personal. Todo lo que tiene que ver con la importancia personal es hablar sobre el ego. Bajo lo que yo siento y lo que yo vivo, todos los males de lo que todo ser humano atraviesa tiene que ver con el ego, con esa importancia personal donde nos enmascaramos, ¿no? Esa importancia personal puede ser desde un ego inflado, un ego donde tú te crees superior a muchos. Entonces están esos seres que manipulan emocionalmente a las personas porque se siente que son más que otros, o que se imponen de otras maneras, ¿no?, sobre otras personas. Entonces hay que tener cuidado con eso, revisar cómo tienes el ego, o si de repente el ego que tienes está muy por debajo, donde te das de víctima,
donde te pones chiquitito, inservible, donde crees que nada lo puedes hacer. También a veces nos enmascaramos bajo esa posición porque necesitamos que otros nos apoyen en lo que queremos hacer o que nos sostengan de una u otra manera, ¿no? Entonces están ambos extremos y todo tiene que ver con los juegos del ego, con los juegos de la mente, con lo que estamos continuamente creando, que es como una estructura y una farsa que nos ayuda a justificarnos ante una sociedad para que lo que vivamos o lo que nos esté ocurriendo, nosotros podamos decir esto está ocurriendo por esto y por esto. Pero no es más que son tretas pues de la mente, donde tú creas esas estructuras para poder tener el mundo que tienes, o fabricas una forma de mostrarte en un núcleo familiar o ante la sociedad, porque para ti es importante mostrarte de esa manera, te es útil. Entonces recordar que nosotros somos una chispa así de mínima en el universo, es lo primero que tú debes entender, que somos una particulita nada más, una particulita que viene a tener las experiencias para crecer y ser conscientes de lo que verdaderamente es, que es la luz, que somos energía, que venimos a desarrollar nuestros dones y nos dan esa experiencia para que avancemos en una espiral ascendente, ¿no? Hasta lograr esa libertad que necesitamos con nuestro chakra, con nuestro espíritu. Y romper ese ciclo del samsara, ese ciclo de repetición continua que tenemos aquí en la Tierra. Pero ya ese es otro tema. Vamos a hablar de la importancia personal, la importancia que nosotros continuamente estamos creando estructuras, máscaras, donde nos resguardamos para tener que mostrar lo que queremos o lo que sentimos que debemos mostrar. Recordar que lo que vivimos son experiencias para superar cosas que no hemos solucionado en esta vida o en otras. Muchas veces podemos observar en nuestras familias cómo repetimos, como los acuerdos o las vivencias que tenemos son las mismas. Desde la parte hasta de salud, porque a veces tú tienes un abuelo que fue de repente alcohólico y en las siguientes generaciones dentro de esos hijos hay algún alcohólico, ¿verdad? O alguien que padece de una enfermedad porque el padre o la madre murió de repente de un cáncer en algún lugar, y bueno, entonces en un hijo se repite la misma historia, que ya tiene que ver con la parte genética, pero siguen saliendo todas esas cosas. Y más allá de la parte física están los procesos de trabajos psicológicos, pues, porque muchas veces dentro del núcleo familiar se ven procesos de maltratos, abandonos, violaciones, que se repiten después en las siguientes generaciones. Los mismos maltratos, las mismas violaciones, los abandonos, cosa que es muy común, que ahorita yo veo grupos familiares que repiten esos abandonos con sus hijos. Maltratos psicológicos, golpes en los hijos, golpes a las mujeres. Entonces esas siguientes generaciones, los hijos de esa madre o ese padre que sufrió o maltrató a alguien, en su núcleo familiar de las siguientes generaciones se ve que hay uno que le gusta meterle golpes pues a alguien, que son maltratadores, ¿no? Es un poco entender que son experiencias que venimos a darnos cuenta que tenemos que trabajar. Desde familias que
que de repente tú sientes, hay a veces abandonos donde la pareja deja a su mujer con los hijos y tiene otra mujer, ¿no? Con otros hijos, donde tiene otros hijos. O simplemente es alguien que tiene doble vida, entonces tiene sus hijos, pero también tiene otros hijos con otra persona, ¿no? Y eso se descubre al final. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre yo digo, por muy difícil que sean todas las vivencias que se tengan, venimos a aprender a perdonar y a reconocer que esos ciclos se están repitiendo en las siguientes generaciones para que tú rompas ese círculo vicioso, ese círculo donde se siguen haciendo daño, donde vuelven a estar los abandonos, donde vuelve a estar el maltrato, donde están los hombres que tienen doble vida o las mujeres que también sinvergüencean. O sea, hay de todo en esta vida, se ve tantas cosas, pero es aprender a identificar dónde está lo que tú tienes que trabajar. Y es quitar ese ego. Los males de la sociedad es el ego abultado o el ego que está por el piso, donde no se valora a sí mismo, cree que no puede hacer nada, cree que, ¿cómo se dice? Cuando las personas no se valoran a sí mismas, tienen ese impedimento para crecer, porque creen que no lo valen, que no lo van a conseguir. Entonces esa es la posición del sumiso. Entonces el ego se esconde con muchas máscaras. Tú debes entonces revisar en qué posición te encuentras tú, cómo vas a revisar esos sentimientos, reconocerte que tenemos nuestras partes positivas y nuestros lados negativos que tenemos que trabajar para sanarlos y para encontrar ese centro que tú necesitas y salir de la estructura mental en la que te encuentras y ver un poco más allá, poder mezclarte con la vida realmente, no estar imbuido estrictamente en tu dolor y en tus penas y en tus asuntos. Es aprender a romper esas limitaciones que tienes y ver un poco más allá de lo que estás acostumbrado a ver. Entonces, eso es el trabajo del ego. Es lo que nosotros llamamos el arte para poder limpiar pues esa importancia personal que desarrollas durante una vida, pero que te lleva de arriba abajo, o estás arriba donde lo exageras todo y crees que eres lo máximo, o estás en el subsuelo o más abajo del subsuelo donde crees que no puedes nada, ¿no? Todo eso tiene que ver con el ego. Entonces venimos a reconocer eso y es un arte pues el poder limpiar y sanar esa estructura mental para romper con todos los patrones que muchas veces nos limitan a poder crecer de manera consciente. Ese es el tema que quería yo comentarles. Otra de las cosas que también debo indicarles es el que muchas veces tú te sientes debilitado, ofendido por lo que te hacen o no te hacen tus semejantes. Siempre te estás justificando, no, yo estoy así porque fulano de tal me hizo esto, fulana de tal hizo aquello. Deja ya eso ya de un lado, no te sientas ofendido por lo que hagan unos o lo que dejen de hacer otros. Ese es el juego del ego también, el sentirte ofendido por lo que hacen o no hacen los demás con respecto a ti.
Entonces, y eso con todas las experiencias que tú vivas, ya sea en el trabajo, que el jefe me hizo esto, me dijo aquello, no reconoce lo que yo valgo, lo que yo hago. En la familia de, bueno, que tienes un hijo que es más tranquilo que otro, unos hijos sobresalen y otros no, entonces sometes al hijo que siente que está débil y lo maltratas. Eso no debe ser. Es reconocer esas fallas que hay pues dentro del hogar y poder solucionar pues los procesos de ofensas que tienes, en que mantienes a otras personas y no te das cuenta que lo estás haciendo. Trata de no repetir eso dentro de tu núcleo familiar si has vivido un proceso de ese tipo, y también perdonar a esos seres que también te hicieron ese maltrato, pues, y rompas ese círculo también vicioso que se repite también en tu vida. Trata de ver eso con otra óptica y romper esa rutina que se viene repitiendo seguramente vida tras vida desde tus ancestros hasta tu ahora, ¿no? Así tú vas a poder caminar más erguido, más tranquilo, porque te das cuenta, mira, este es el proceso que yo he venido viviendo. Mis padres seguramente fueron maltratados, no fueron valorados en el hogar y están repitiendo de alguna manera este proceso conmigo y me maltratan a mí, indicando de que yo no valgo, de que no hago las cosas que debo hacer, no se sienten conmigo a gusto porque no he logrado tal vez lo que ellos esperaban de mí. Entonces es un poco ver ese tipo de situaciones que se repiten continuamente y bueno, liberar y perdonar esas situaciones. Lo mismo los procesos de padres que de repente tienen otros hijos en algún lugar, entonces tú tienes la característica de pensar que los valores que te inculcaron tal vez en el hogar fueron los mejores y no puedes darte esa flexibilidad para perdonar. Recordar que venimos es a flexibilizar, a poder perdonar para que después no se repita el ciclo. Porque si no te das cuenta que estás repitiendo lo mismo al ser inflexible y no perdonar, esa experiencia se va a seguir repitiendo, porque justamente lo que venimos es a perdonar y amar y a deslastrarnos de esos procesos para que no se repitan. Entonces es ser compasivo, es perdonar, es abrirte a otros nuevos pensamientos que te permitan ver más allá de tus límites. Ese es el trabajo y eso es lo difícil, el poder entender eso. Muchas veces nos colocan como estructuras que están muy bien marcadas en nuestra psique, que no te permiten ver más allá de eso porque crees que lo que es correcto es eso. Y resulta que muchas veces no lo es. Lo que necesitas justamente es poder ver, esto pasó en el núcleo familiar de mis padres. Tuve un padre que abandonó a su mujer y tuvo un hijo en ese otro núcleo familiar, y esos hijos nunca fueron reconocidos por esa familia que tenía esa persona, ese hombre. Y resulta que en las siguientes generaciones tú te topas con un hombre que comete lo mismo que hizo tu papá o tu mamá, pueden ser cualquiera de las dos ramas, y nuevamente vuelves a execrar
a esos seres que no tienen la culpa de venir así y siguen repitiendo el proceso y los alejas. Esos ciclos, si tú no los perdonas y no te sientas con toda tu serenidad y con todo ese corazón abierto, dispuesto a entender que debes cambiar ese proceso, va a seguir repitiéndose, porque lo más sano es perdonar. Yo te perdono, me libero de ti, también libero este proceso con esto que tú me hiciste, y así vas a cortar de forma consciente eso dentro de tu núcleo familiar para que no se repita con tus hijos o con tus hijas. ¿Entienden? Todo en la vida es eso, es empezar a revisar esas cosas que tenemos allí que sanar para que no se repitan. Y todo tiene que ver con el ego, con la importancia personal. Venimos a trabajar esa importancia personal que muchas veces nos evita poder salir de nuestras limitaciones mentales y de esos acuerdos que nos han inculcado desde muy pequeño, y no ves más allá pues de eso que necesitas experimentar como algo nuevo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la invitación a que revisen pues cómo están ustedes con su importancia personal, cómo están trabajando su ego, han reconocido sus partes de luz y sus partes oscuras, están repitiendo procesos en su vida que tienen que ver con lo que repite han hecho sus ancestros, que ustedes estén también repitiendo. Eso es el trabajo que tienen que hacer con respecto a la importancia personal, sanar el ego. Entonces vamos a hacer un cantito para terminar. Bueno, hermanitos,
esa es la enseñanza de hoy, el aprender a trabajar y reconocer cómo tenemos esa importancia personal, cómo tenemos el ego, cómo debemos trabajarlo cantando, haciendo una oración con todos los abuelos para que nos ayuden a ver nuestros errores y así poder crecer como un humano consciente y evolucionar. Que así sea.